producir lo que es la excitabilidad. ¿Qué es esto de la excitabilidad? Bueno, la capacidad como célula de producir un impulso eléctrico. ¿Cómo se genera esto del impulso eléctrico? Bueno, pues se explicaba precisamente con la salida y entrada de iones, en este caso la entrada de sodio, la salida de potasio, al interior de la célula, que es lo que va a generar un potencial de acción. Y esa propiedad también se le va a denominar magnotropismo. Y al existir los discos intercalares que tienen dos tipos de uniones, las uniones tipo nexo o también llamadas gap unions en inglés, que son como una especie de tubitos, permite que sea muy fácil el paso de iones a través de estas uniones celulares. Y las de tipo desmosoma, que son las que mantienen unida de manera muy fuerte, como si fuera cola loca, a nuestra célula con la otra célula. Habíamos dicho que al haber estos discos intercalares y este tipo de uniones tipo desmosoma, pues no existen los llamados desgarros musculares. No van a escuchar el término de que se desgarró un corazón por haber hecho ejercicio, por ejemplo. A diferencia del músculo esquelético, el cual no tiene discos intercalares y donde ahí sí las fibras musculares es fácil que lleguen a tener ese tipo de desgarros. Entonces, al haber este tipo de canales iónicos que vamos a llamar gap unions o uniones tipo nexo, la conducción del impulso es muy fácil. ¿Qué quiere decir esto? Que los iones que estaban en una célula pasan inmediatamente a la que se encuentra al lado. Y esa posibilidad de conducir el impulso es lo que conocemos como dromotropismo. Este fenómeno se va a dar de manera frecuente. Se despolariza en una ocasión, se repolariza, se vuelve a despolarizar, se vuelve a repolarizar. Y dependiendo el tipo de tejido que está generando el impulso, pues se le va a denominar pues nódulo marcapasos. En el caso del nodo sinusal, es el que lo realiza con mayor frecuencia, a diferencia del nodo auriculoventricular o el haz de His. De tal manera que como el nodo sinusal tiene esa propiedad de poderse despolarizar y repolarizar más fácilmente que una fibra muscular, pues la frecuencia con que se realiza es a lo que vamos a denominar cronotropismo. Esa frecuencia pues puede ir en un promedio de 70 a 80 veces por minuto, de tal manera que pues la célula tiene esa propiedad muy particular. Y de igual manera, sabemos que cuando una célula se despolariza, va a actuar directamente, principalmente a nivel de túbulo T o túbulo transverso, como viene en algunos libros, para que los canales tipo L, que generalmente se le denomina en inglés low, canales lentos, canales tipo L, que son los que tienen los canales de rianodina con sus receptores de dihidropiridina, son los que van a ser sensibles a esos cambios de despolarización. Y como si fuese un diafragma, va a abrirse el canal para la salida del calcio, o en el caso del corazón, la entrada del calcio a través del túbulo T. Recordemos que a nivel de corazón no vamos a encontrar una gran cantidad de cisternas como es en el músculo esquelético. Inclusive en el músculo esquelético habíamos comentado que se le iba a denominar triada, porque era dos cisternas y un túbulo T. A diferencia de lo que es el corazón, que se le denomina diada, ya que es el túbulo T más el retículo sarcoplasmático. De tal manera que ese calcio que se libera hacia lo que es el citoplasma,
que pues ahora le vamos a llamar sarcoplasma, es el que se va a adherir directamente en lo que es nuestro receptor de calcio, que es la troponina C, para que la troponina I, que está haciendo un efecto de inhibición, deje de hacer este efecto de inhibir la acción de la miosina sobre la actina. Si la miosina en ese momento tiene la presencia de moléculas de ATP, se puede llevar a cabo el fenómeno de contracción y a eso es a lo que vamos a denominar inotropismo. Y cuando la cabeza de miosina se ha contraído, tiene que haber una nueva molécula de ATP. Recordemos que si es el último ATP de la vida, pues esto es lo que me va a generar lo que llamamos rigor mortis, donde el músculo se mantiene contraído. En el caso de un cadáver, pues se empiezan a producir las cadaverinas, que son enzimas, y pues empiezan a romperse los enlaces y principalmente los enlaces disulfuro, que son lo que van a darle característica al mal olor al cadáver. Y de esta manera, pues, se lleva a cabo la descomposición de la materia. Hay otras moléculas como la producida por el tétanos, que también puede condicionar una contracción sostenida, donde esa cabeza de miosina no se puede despegar de la actina porque el ATP queda completamente adherido. Y entonces, pues nos da una contracción sostenida. Puede pegar en la cara a esa tétanos y producir algo que se le denomina risa sardónica, como lo que es el Guasón en sus películas. Ese fenómeno en el corazón se le va a denominar inotropismo. Y quiero que se lo aprendan bien porque en los libros de farmacología van a encontrarse ustedes que existen medicamentos denominados inotrópicos. Y si son medicamentos inotrópicos, pues lo que les están diciendo es que tienen la capacidad de que el corazón pueda contraerse con mayor fuerza. ¿Cuándo voy a usar estos tipos de inotrópicos? Sí, principalmente cuando tengo una insuficiencia cardíaca. En ese momento yo puedo utilizar estos medicamentos para que el corazón mejore su contracción muscular y la persona obviamente mejore su calidad de vida. Y finalmente tiene que haber un fenómeno de relajación. Este fenómeno de relajación está directamente relacionado con el nuevo almacenamiento del calcio o la salida del calcio dentro del corazón hacia lo que es el plasma que se encuentra fuera de nuestro cuerpo. Y cuando disminuyen los niveles de calcio, pues ya no es lo suficiente para que la troponina C mantenga esa unión de actina con miosina. Y nuevamente la troponina I vuelve a hacer inhibición y se da un fenómeno de relajación. A eso se le denomina lucitropismo. Estas 5 propiedades son muy importantes para ir entendiendo la fisiología de lo que es el fenómeno de contracción-relajación o lo que vamos a conocer como electrofisiología. En esta imagen que tenemos aquí se observan lo que son los discos intercalares. En este caso son estas especies de chipotitos, como dedos, como prolongaciones citoplasmáticas, que habíamos comentado que parecían como fichas de Lego. De tal manera que cuando 2 de estos discos intercalares se unen, el de una célula con otra, va a producir una gran rigidez muscular, lo cual va a permitir que no haya desgarros a nivel de tejido. Además de que la célula cardíaca, a diferencia de la célula esquelética, es muy, muy pequeñita.
habíamos visto otra de las propiedades de la célula cardíaca, esta posibilidad de llamarse apantalonada, porque tenemos aquí prolongaciones citoplasmáticas que dan la apariencia de tener una forma de pantalón. Aquí pueden ver la marca que dice que Levi's. Y pues un núcleo que es único para nuestra célula, a diferencia del músculo esquelético que es multinuclear. Y la presencia de nuestras sarcómeras, que son las unidades estructurales y funcionales del músculo, las cuales se encuentran perfectamente alineadas unas con otras, dando esa apariencia de ser estrías. Y entonces, pues, la denominación de músculo cardíaco estriado. En esta misma imagen nos están mostrando lo que son las mitocondrias, que comparada con la estructura de lo que es una sarcómera, pues son estructuras muy grandes. Y habíamos comentado que estas mitocondrias también cambiaban de nombre y ahora se les llamaba sarcosomas. Aquí vemos otro sarcosoma, que son muy importantes porque son los que van a producir las moléculas de ATP. Y ya vimos que para que se lleve a cabo la contracción, yo voy a requerir grandes cantidades de moléculas de ATP. De tal manera que como el corazón, a diferencia del resto de nuestro cuerpo, tiene que trabajar como el OXXO, las 24 horas del día, los 365 días del año, pues las fuentes de energía cambian también. A diferencia del músculo esquelético, que prefiere la presencia de glucosa para poder llevar a cabo la contracción muscular, el corazón va a preferir las moléculas de grasa o lípidos, los cuales van a proporcionar mayor cantidad de energía. Una molécula de glucosa produce en promedio 36 ATPs, mientras que una molécula de 18 carbonos de un lípido puede llegar a producirme hasta 121 ATPs. Entonces sí existe una diferencia abismal entre utilizar glucosa y utilizar lípidos. Como los lípidos me van a dar una mayor fuente de energía, nuestro corazón va a tener reservas lipídicas alrededor del tejido que pues se encuentran a nivel superficial en la parte del corazón, donde a nivel de las arterias coronarias, pues podemos ver algo que se conocen como anillo adiposo de Biot-Savart, el cual se encuentra en la arteria descendente anterior. Entonces, ese tejido adiposo es importante porque es una reserva para el corazón para poder llevar a cabo este fenómeno de contracción y relajación. Por eso es importante que las personas no hagan dietas exageradas